por bosques para que nos liberaran, nos llevaran los americanos a Europa. Querían ponernos en un campo de personas desplazadas, que se llamaba. Y es cuando hicimos otra vez, ese fue otro plan TPS contra los americanos. Y le dijimos al comandante americano que a nosotros nos liquidarían a todos, pero que nos traíamos en otro campo. No, yo creo que probablemente les sorprendió encontrarse con españoles allá y les costó esfuerzos entender por qué estaban ahí y qué hacer con ellos, porque es verdad que no podrían haber regresado a España por la época y el gobierno español de aquel entonces. Que nadie olvide que nosotros no éramos españoles, ¿eh? Franco nos había quitado la nacionalidad española. Todos los que estábamos en el ejército francés, voluntarios defendiendo la democracia, nos habían quitado la nacionalidad española. Es decir, que éramos refugiados políticos, apátridas, como decían, en Francia. Pero todos añoraban el venir. Y todos estaban contra Franco. Que Franco también, que Dios lo tenga donde se merezca. Fuimos allí, injustamente, porque Franco, cuando se reunió en Hendaya con Hitler y Serrano Suñer, le dijeron: Hitler, tienes esto. Y parece que Franco contestó: hagan lo que quieran, fuera de España no hay españoles. Pues nos consideraron todos como rojos. Yo de rojo no tengo nunca rojo. Y el señor Serrano Suñer, hubiera tenido que reventar antes de nacer, perdonad que os hable así, pero ha hecho muchos crímenes. No hay que olvidar que la mayor parte de los españoles supervivientes no vuelven a su país, no vuelven a sus familias, retornan al país desde el que habían salido en el 39-40 y en el que habían sido unos exiliados todavía. Yo me siento aragonés, me siento español y seré español, marca mi naturalización francesa, pero en Aragón he nacido allí y soy allí. Sí, nosotros olvidados todos, porque incluso esto tenemos, el gobierno, ¿qué ha hecho? Nada. Vino la democracia, o sea, la transición española, y esa gente nunca se los reconoció, ni jurídicamente ni legalmente. Y además no se les devolvió la nacionalidad ni a ellos ni a sus hijos. Decir que fueron olvidados es poco. Creo que no hay una palabra que defina exactamente por lo que pasó esta gente y por lo que todavía ha pasado. No quiero ningún reconocimiento. Yo sé que allí, para mí, yo sé que allí yo nada, no seré nada, nunca. Yo no deseo a nadie, sea quien sea, que pase por la vida que hemos llevado nosotros. Pero mi padre no merecía aquella muerte, como muchos. Y es por eso que hablo de mi padre. Y a 85 años todavía se me caen las lágrimas. Que la vida de un hombre, no hay dinero en el mundo entero para pagarla. Hay que saber perdonar, pero no olvidar. ¿Me entiendes? Porque yo si hubiera vivido con odio, yo no estaría aquí hoy. Porque el odio me hubiera consumido a mí mismo. Soy muy feliz porque estoy vivo después de haber pasado. Ambos han sido ya procesados, es decir, y se ha emitido la orden internacional de detención, con lo que una vez sean entregados a España, la investigación terminará en un plazo muy corto de tiempo y procuraremos ir a juicio oral pues, a la mayor velocidad posible, sobre todo teniendo en cuenta la edad que tienen estos dos procesados y el estado de salud.
Mariano Constante ha sido una de las voces más combatientes contra el nazismo, plasmando sus ideas en varios libros. Murió el pasado 20 de enero mientras se realizaba este documental. Su voz no se apagará nunca. Aunque no quede más que un español, que pueda salir uno vivo un día de aquí y cuenta al mundo lo que ha sido esto.